La mayor parte de las personas que habitan en esta parte del mundo, en Occidente, tienen por costumbre fijarse propósitos para el nuevo año. El año termina y casi todos se fijan propósitos. Algunos de ellos son realistas y digamos que son sinceros. Por ejemplo, aquel que decide ahorrar para comprar un bien. Es un propósito realista. Otros, también de pronto estudiar, en fin, aprender un nuevo idioma. Son propósitos realistas. No son espirituales del todo, pero son realistas. Digamos que hay otros objetivos que no son tan creíbles, como aquel pecador que hace resoluciones a fin de año y en sus propias fuerzas decide dejar de lado la fuente de su placer. Ese propósito no es creíble, porque sin la ayuda del Señor para él será imposible. Esos anhelos del corazón, digamos que han sido capitalizados por charlatanes para introducir una falsa doctrina que apunta a que las personas crean que el logro de las metas del corazón humano es la voluntad de Dios para su vida. De tal forma que los deseos, las sensaciones y las emociones del corazón no regenerados toman rápidamente el lugar de la voluntad de Dios en la mente de los hombres, hasta llegar a creer que eso es lo mejor y lo que Dios ha determinado para ellos. Y es por eso que se ha sacado del plan de Dios o del propósito de Dios el dolor, el sufrimiento, la tristeza y cualquier otro tipo de padecimientos. Jesucristo el Señor, cuando en la eternidad se propuso venir a la tierra, tomando la naturaleza de hombre, en la meta fijada de salvar a un pueblo suyo para su propia gloria, jamás desestimó ni dejó de lado el dolor, el sufrimiento, la tristeza, ni la angustia, tampoco la muerte. Y digamos que por esa razón, la meta que nuestro Señor Jesucristo se propuso es una meta dolorosa. Ese es el título de nuestro sermón dominical de hoy, la meta dolorosa. Y quiero pedirle que por favor me acompañen al texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 30. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este versículo es realmente ilustrativo, sobre todo en lo que tiene que ver con la obra de Cristo, pues nos permite entender en primer lugar que nuestro Señor cumplió todo lo que se había propuesto hacer, es decir, la salvación definitiva, total y eterna de todas las almas que decidió salvar. Pero también entendemos que con esta frase, que consumado es, o que este versículo nos muestra que el pago que el Hijo daría al Padre se realizó según las expectativas de justicia y santidad perfecta que Dios exigía. Es decir, fue un pago perfecto en medio de esa meta dolorosa. Es por eso que en la primera parte de este sermón vamos a tratar sobre la meta dolorosa, y todo el sermón va a tratar ese tema, pero lo vamos a dividir el dolor en cada uno de los oficios del Señor. En el oficio real como rey, los dolores del rey. También vamos a ver el oficio profético, el dolor del Señor
en su oficio profético y también vamos a ver el dolor del Señor como sacerdote. Y el primero de estos puntos le podemos llamar el cumplimiento de la meta dolorosa por parte de Jesucristo el Rey. Y hay una cosa muy curiosa cuando nosotros empezamos a leer todo este capítulo tan fuerte sobre la resurrección, sobre la crucifixión de nuestro Señor. Porque nos vamos a encontrar con detalles tan significativos como los que se encuentran en los versículos 19 al 22. Me gustaría que lo leyéramos juntos. 19 al 22 de este mismo capítulo 19, que dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Los reyes en general, o cualquiera de los gobernantes de las naciones en la antigüedad, se caracterizaban porque ellos gozaban de más privilegios que el resto de las personas. Según la Escritura nos muestra, ellos gozaban de bienes materiales un poco más que el resto de los hombres, de los súbditos del reino, pero también tenían excepciones a la ley. Por ejemplo, los reyes podían tomar más esposas que cualquiera de los otros hombres. Para los demás la ley era una esposa, pero para los reyes en particular eran varias esposas. Era uno de tales privilegios. Ellos gobernaban siempre de la mano de Dios, era lo que se intentaba, pero los reyes en general gozaban de muchísimo más privilegios. Ahora piense usted en los privilegios del Rey de los cielos. ¿Cuáles serían los privilegios que gozaba nuestro Señor Jesucristo, quien es creador de todas las cosas, dueño de todo lo existente, dice la Escritura, de todo lo visible, de todo lo invisible? Su majestad es presentada en la Biblia como indescriptible, tanto que uno de los textos que describe su gloria dice que los cielos de los cielos no pueden contener al Señor. Cuán grande, cuán gloriosa es esa majestad. Ahora bien, al observar todo esto, nosotros nos preguntamos: ¿qué podría desear y qué podría fijarse como propósito aquel que es todopoderoso, dueño de todas las cosas? Aquel que puede tenerlo todo y puede crearlo todo para sí. ¿Cuál sería su propósito? ¿Cuáles serían sus motivos? ¿Cuáles serían sus deseos? Los deseos del Dios Todopoderoso. Pues bien, el Dios Todopoderoso decidió salvar a un pueblo rebelde, enemigo suyo, un pueblo que le aborrecía, un pueblo que no le amaba, un pueblo que ni siquiera le conocía. Y el propósito fijado por él para su propia gloria fue sufrir por ese pueblo para salvarlo. Ha podido decir: no voy a hacer eso, no quiero salvarlo. Y estaba en completa libertad. Para él no había la necesidad. Pero ¿sabe qué? Para nosotros sí. Y aquí es cuando entendemos que los pensamientos de Dios, si le podemos llamar pensamiento, aquel que todo lo sabe, que no necesita de procesos reflexivos, que sus intenciones son muy distintas a la nuestra. Nosotros, la humanidad caída, necesitábamos que el Salvador padeciera por nosotros. Y no solo que padeciera de una forma simple o elemental, sino que padeciera los infiernos que nosotros debíamos padecer. Y el Señor, que decretó esto, sabía esto, decidió voluntariamente, conscientemente, tomar nuestro lugar.
Miren, nuestra carencia, nuestra propia maldad era tan grande que ni siquiera sabíamos que necesitábamos a Dios. Vivíamos contentos, vivíamos felices, creyendo que a través de un sistema creado por nuestra propia mente podíamos obtener la salvación. Que haciendo esto o aquello o guardando esto otro, al final de los tiempos, el día del juicio final, podíamos presentarnos con obras inmundas delante de Dios y decir: aquí estoy, dame lo que me he ganado. Pero esas obras no servían de absolutamente nada. Y el Señor, entendiéndonos, teniendo misericordia de nosotros, decide tomar nuestro lugar, pero no solo tomarlo, sino padecer en lugar nuestro. Cuando el Señor Jesucristo finalizó su obra, nos narra uno de los textos similares, aunque no totalmente paralelos, que emitió un grito, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un grito doloroso del Rey Todopoderoso, el mismo que dijo: consumado es. Esta es la clara revelación de las riquezas, de la gloria del Rey, que nos dice a nosotros, pobres criaturas: ustedes no saben nada, ustedes no conocen su verdadera condición, ustedes no alcanzan a dimensionar la miseria en la que viven. Y medito en esto porque cuando nosotros, que por la pura gracia de Dios, que no ha sido por nuestra capacidad, ni nuestro intelecto, ni nuestra pureza, ni una santidad propia o algo por el estilo, nos damos cuenta de cómo viven los demás hombres, decimos: qué miseria, qué pobreza, qué tristeza. Decía un refrán que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y eso es cierto. Cuando se constituye a la riqueza o a cualquier otra cosa como el centro de la propia vida, es una miseria la vida. Pero aquellos que hemos sido alcanzados por Dios, vaya que sí tenemos motivos para saber y sentir que somos realmente ricos en Él. Ahora bien, quiero centrarme sobre la decisión consciente del Rey, de Jesucristo, que como cantábamos en el último himno, que por nosotros quiso morir. Y creo que esto es lo más sorprendente de todo, que el Rey de Gloria, el inmortal, el eterno Dios, decidiera experimentar algo que era imposible que Dios pasara. Era imposible que Dios sufriera. Era imposible que Dios muriera. Y el Rey se fijó como meta dolorosa sufrir. Pero no sufrir porque le gustara sufrir. Esto no es una actitud masoquista, no. Sufrir con una profunda convicción de amor hacia las criaturas caídas, para que nosotros no sufriéramos lo impensable. Miren, nosotros no vemos cuán grande y gloriosa es la gloria de Cristo, cuán verdadero es su amor, cuán enorme es la manifestación de su gracia, que decidió fijarse en nosotros y cumplir con todo aquello que solo Él podía cumplir. Es por esa razón que leemos en Romanos 5, del 6 al 8, pero de una manera tan clara en nuestras vidas, lo que dice el apóstol Pablo, lo que escribe el apóstol Pablo,
cuando vemos esa manifestación gloriosa de la gracia de Dios para nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero cuán glorioso es este versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán gloriosa es esta manifestación de la gracia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la benignidad de Dios sobre nuestra vida. Estos son los momentos cuando con gozo podemos levantar la vista a los cielos y decir: gloria a Dios. Una primera aplicación es necesaria aquí. Consumado es significa para el oficio del rey o para el oficio regio de Jesucristo que Él vino a glorificar al Padre y lo hizo. Que vino a vencer el pecado y lo logró. Que vino a salvar a su pueblo perdido, tampoco falló en eso. Que derrotó a Satanás, es indiscutible, y que su obra es tan completa que nos tomó y nos guarda para sí. No por un momento, no por muchos años, sino por toda la eternidad. No obstante, los sufrimientos de la persona divina del Hijo no se limitaron únicamente a su oficio real, sino que entendemos también por la Escritura que Él padeció los sufrimientos como el profeta por excelencia, y de eso va a tratar nuestro segundo aspecto: el cumplimiento de la meta dolorosa por parte de Jesucristo, el profeta. Y quiero pedirle que leamos los versículos 23 y 24 de este mismo capítulo 19. Dicen: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Es igualmente sorprendente cuando nosotros observamos en estos versículos que aquella repartición de los vestidos entre 4 soldados y luego echaron suertes sobre la túnica enteriza, no es simplemente un evento más en algo que era, digamos, costumbre entre los perversos soldados romanos. Digamos que aquí hay un conjunto de profecías que deben mirarse únicas. Pero antes de seguir adelante, debo aclarar que Jesucristo como profeta o como el perfecto profeta aparece aquí en el Evangelio de Juan descrito de una forma muy clara. Por ejemplo, cuando a Juan el Bautista le preguntaron los sacerdotes y los escribas que fueron a hablar con él, le preguntaron si él era el Cristo. Él negó que era el Cristo. Él decía: yo no soy el Cristo. Y luego le preguntaron: ¿tú eres el profeta? Y Juan dijo: no soy el profeta. Juan capítulo 1 versículo 21. Y tal respuesta es una evidente negación de su condición mesiánica de Juan, mientras que de la misma forma afirmaba que solo en Cristo podría cumplirse aquella profecía que había sido dada en Deuteronomio 18:18, en donde el Señor le dice a Moisés
que levantaría un profeta como él. Y aquel profeta es nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, en el texto que se encuentra en Juan 1:45, nosotros observamos que evidentemente Cristo cumpliría ese oficio de perfecto profeta. Pero recordemos algo que creo que es básico para nuestro entendimiento del sermón de hoy. Y es que, ¿qué era un profeta? Un profeta no era simplemente aquella persona que anunciaba lo que sucedería en el futuro, eventos fatídicos, sino que principalmente el profeta era aquel que le hablaba a los hombres de parte de Dios, los llamaba al arrepentimiento y a que corrigieran su camino. Eso era por excelencia un profeta, y Cristo nuestro Señor, sin duda alguna, fue y es ese perfecto profeta. Ahora bien, en Cristo se cumplieron muchas profecías. Y creo que en estos versículos que acabamos de leer hay un misterio maravilloso cuando se anuncia el cumplimiento profético sobre los vestidos y la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Este evento tal vez seguramente no hubiera tenido importancia si el crucificado hubiera sido cualquier persona distinto al Salvador Jesucristo. Pero ¿por qué es tan importante? Primero, porque era el Hijo de Dios que había anunciado su propia muerte y lo había anunciado con precisión, y todas las profecías del Antiguo Testamento habían hablado de él. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a esta profecía, no podemos mirarla simplemente como una profecía aislada, sino como la suma de muchas profecías que nos están recordando, en primer lugar, que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y que en su labor profética o su oficio profético estaban cumpliéndose en aquel momento todo lo que se decía sobre él. Ahora bien, en Salmos capítulo 22, versículo 18, nosotros encontramos que el rey David en forma profética anunció lo que le ocurriría al Mesías. Él dijo: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La mayoría de los comentaristas dicen: ¿cómo pudo ser esto posible? David no padeció ningún tipo de dolor como lo padeció nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba haciendo era anunciando que el que vendría moriría con un tipo de muerte que aún no existía. Y claramente es lo que nosotros vemos en el texto. Ahora bien, decía que esta profecía no puede mirarse simplemente como aislada, sino como parte de 332 profecías, según dicen, se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. J.P. Free, en un libro llamado Archaeology and Bible History, narra que la posibilidad de que se cumplieran esas 332 profecías en una sola persona era de 1 sobre, el denominador es algo así como un número 84 y al lado 97 ceros. ¿Por qué no les digo cómo se lee eso? Porque no tengo la menor idea de cómo se lee eso. Pero a lo único que apunta es que Cristo, el Hijo de Dios, es el Mesías, pero también es el profeta. Y como profeta tendría que sufrir. ¿O acaso algún profeta en la Escritura pasó invicto sin sufrimiento? Todos sufrieron. Los únicos profetas que no sufren son los contemporáneos. Oigo risa. Bueno, ya sé que todos son cesacionistas. Pues bien, pero el asunto focal aquí es que la Escritura nos habla claramente que
todos los profetas sufrieron, padecieron, fueron golpeados por aquellos mismos a los que servían, y nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción, siendo el profeta por excelencia. La Escritura nos dice, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? El texto paralelo se encuentra en Lucas 13:34, pero finalmente quiero citar otro texto y es Marcos 6:3 y 4, que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Todo esto nos permite entender con claridad que nuestro gran Salvador Jesucristo, en su condición de profeta, también sufrió. La meta que tenía que cumplir para su propia gloria, la meta dolorosa que el Señor escogió, la sufriría en su ministerio profético. Y aquí creo que una invitación es válida para todos aquellos que anhelan servir a Cristo. Cuando sirves a Cristo conscientemente y has sido escogido por Él y por gracia eres movido al ministerio, cualquiera que sea, el elemento del dolor es inherente al servicio. ¿Cuál es la bienvenida que nos da el Señor? Bienvenido. Aquí está el ministerio de color de rosa para ti. Todo lo que quieras lo puedes tener, falso, mentira. ¿Quieres servir? Prepárate a sufrir. ¿Quieres el ministerio? Espero que sepas lo que anhelas. Porque el ministerio viene con una clara carga de dolor. ¿En qué momento tendrás dolor? En todo momento. Cuando la iglesia está vacía y dice: Señor, pero estoy predicando la palabra, así seré de mal predicador que no viene nadie. O cuando está muy llena: Señor, ¿qué hago? No sé cómo organizar esto. O cuando los hermanos no caminan en la fe, o cuando no despegan, o cuando hay presión de todos. Y los pastores saben que hasta nuestras esposas nos presionan. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Qué pasó con esto? Y uno, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. No, pero yo creo sí, pero mira la Biblia. Ah, dice, pero también dice, porque ellas saben Biblia. Y ahí hay un choque y hay un sufrimiento y luego: Señor, ¿estoy haciendo bien? Ayúdame. Esas son pequeñas cosas, pero cuán grande es el sufrimiento cuando los hermanos empiezan a apartar de la fe. Y como pastores tenemos que ir tras ellos por la oveja que se está desviando. Cuando hay conflictos en los hogares, ¿cómo sufrimos? ¿Cómo se carga nuestra alma? Y aun cuando dicen de nosotros que somos herejes porque no predicamos lo que predican el resto. ¿Cuánto sufrimiento hay? Pero ¿qué podemos esperar? Al profeta por excelencia, a Cristo el Señor, le dijeron que era hijo del diablo. Wow, ¿qué no dirán de nosotros? Si al perfecto Dios lo insultaron y lo trataron como quisieron. Pero hasta ahora solo nos hemos ocupado de los dos primeros oficios del Señor, de sus sufrimientos, de su meta dolorosa como rey y como profeta, pero nos falta la última, y es como sacerdote. Y por eso la última parte la titulamos: el cumplimiento de la meta dolorosa por parte de Jesucristo el sacerdote. Y dice el versículo 30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Se había consumado el aspecto central de la obra de Cristo, donde nos dice que el Señor en forma voluntaria entregó su espíritu. En los textos paralelos dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y que luego murió. Pero ¿en dónde puede verse el sacerdocio del Señor y el dolor como sacerdote? Pues bien, creo que en este versículo en particular puede verse, sin forzarlo. Porque uno de los aspectos del ministerio sacerdotal en el antiguo pacto que podemos recordar es que se entregaban ofrendas a Dios por parte de ellos, pero eran ofrendas tomadas de animales puros, de animales ritualmente aceptados por Dios. Pero nos dice que Cristo entregó su espíritu. Una aclaración: el texto dice espíritu con minúscula, lo que muestra, en el libro que más habla de la divinidad de Cristo, nos muestra su verdadera humanidad. No pone espíritu con E mayúscula porque sería un respaldo muy fuerte a aquella herejía que apareció en los primeros siglos del cristianismo, que se llamaba el apolinarismo, en donde aquel hombre griego que creía en su mente que el ser estaba dividido en espíritu, alma y cuerpo, ponía el espíritu de Cristo como el Espíritu Santo. Eso hubiera hecho de Cristo ni verdadero Dios ni verdadero hombre. Pero aquí vemos la verdadera humanidad de Cristo, que entregó su espíritu al Padre. Esto también va en contra de la otra idea, la idea monista, en donde se ve al hombre como un solo ser y no hace casi distinción entre las dos partes. Aquí lo que vemos es que el espíritu como tal, en la constitución verdadera del hombre, es el asiento de los pensamientos, la voluntad y la humanidad. Es la parte reflexiva. Y Cristo el Señor entregó toda esa parte consciente al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero al afirmar que Cristo entregó su espíritu, con todas las implicaciones teológicas que esto tiene, en realidad pone en contacto al mundo temporal con la eternidad. Porque es el paso único, el paso maravilloso en donde la expiación hecha por nuestro Señor Jesucristo tiene el sonido claro en los cielos. Dios Todopoderoso recibe su espíritu, recibe el sacrificio que de una vez y para siempre logra el Señor para su pueblo. Ahora bien, en este texto también nosotros vemos que Dios Hijo, el Hijo del Hombre, aquel que habló como ningún otro podía hacerlo, también actuó como más nadie podía hacerlo. Actuó como no solo el sacerdote que entrega el sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio por el pecado. Imagínense aquella escena. Los acusadores, los enemigos, los verdugos, algunos discípulos cobardes a lo lejos. Yo me incluyo entre esos discípulos cobardes. Todo ese decorado, el Señor siendo golpeado, su cuerpo cortado, golpeado, una multitud insolente, como dice el himno, que le gritaba improperios como si fuera un delincuente al único justo, sabio y bueno Dios. Y en aquel momento únicamente su madre y alguno más de sus discípulos estaban con él, esperando tristemente que muriera. Esa era la meta dolorosa. Pero cuán gloriosa sería aquella muerte. Se había cumplido la meta dolorosa, consumado es.
Y posteriormente el Señor con poder se levantaría de la tumba. La roca fue echada a un lado y Él se levantó de entre los muertos. Aquellos guardias, esos feroces romanos, huyeron despavoridos y le dijeron a los sacerdotes que Él vivía. Esa es solo la escena humana. Los discípulos empezaron a tomar ánimo nuevo. Se les apareció. Dicen que de gozo no lo creían. Él vive, Él ha resucitado. Eso solo ocurría aquí en la tierra. Pero imagínense aquella llegada a los cielos, cuando entregó el Espíritu. Los ángeles, a una voz, afinados, decían: gloria, cantemos. Él es el Rey, Él ha vencido, Él ha ganado. No cantaban en alegría por el pecador que se había arrepentido. No, toda la gloria era para el Redentor. Y el Redentor llegaba en aquel momento a los cielos y el Padre le recibía. ¿Y qué pasaba ahora? Había una diferencia con el que había venido a la tierra. Ahora un hombre estaba en los cielos, pero no cualquier hombre, el hombre perfecto. ¿Cómo puede ser posible un hombre en los cielos, pero no cualquiera? El Hijo de Dios, con naturaleza humana, pero verdadero Dios, se sentaba en el trono del universo. Y desde allí, toda esa gran multitud que ha redimido, un día, un glorioso día, todos a una voz vamos a entonar un cántico nuevo, un cántico maravilloso, en donde exaltaremos al Rey. Seguramente va a haber muchas lágrimas en nuestros ojos, lágrimas de gozo, pero nadie desafinará. Porque las alabanzas al Señor, las alabanzas al Rey, serán lo más hermoso que se haya escuchado en el universo vez alguna. Hermano, yo no sé cuáles son tus metas o qué has pensado de tus objetivos de vida, pero entiendo que para fijar nuestras metas tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que imitar al Rey. Y si esto es así, tenemos que pensar como nuestro objetivo, el más grande objetivo, glorificarle en medio de este mundo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la meta dolorosa de Cristo. Fueron ellos: el cumplimiento de la meta dolorosa por parte de Jesucristo el Rey. En segundo lugar, el cumplimiento de la meta dolorosa por parte de Jesucristo el profeta. Y tercero, el cumplimiento de la meta dolorosa por parte de Jesucristo el sacerdote. Reflexiones finales para los creyentes. Es necesario que consideremos nuestra vida no solo a la luz de la obra de Cristo, sino que nuestra manera de vivir debe ser considerada a la luz de la imitación de la vida de Cristo. Para los no creyentes, amigo, Cristo es el que realizó toda la obra redentora. Él se trazó la meta dolorosa con la cual o a través de la cual nos salvaría. La invitación que te hacemos es a confiar totalmente en Él, depositar tu fe y esperanza en lo que Él ya hizo. Solo así podrás gozar de la redención provista por Él. Amén.